Bienvenidos, mi nombre es el Dr. Galván y hoy le voy a hacer una confesión clínica. Esta historia la voy a compartir porque creo que es una historia bastante dolorosa y realmente no debería repetirse. Hace unos años yo estaba trabajando en un hospital de internamiento de niños y adolescentes, un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico nosotros aceptábamos pacientes de temprana edad desde hasta los 4 años hasta los 17 años. Este paciente en particular se quedó marcado en mi memoria hasta el día de hoy porque creo que hay una lección que debería de aprenderse de forma muy general y que yo creo que yo no había aprendido hasta ese punto. Y me gustaría compartírselas a ustedes. El paciente del que le hablo es un muchacho de 12 años, hispano, que estaba teniendo problemas en su casa, que se trancaba mucho en su cuarto, que no tenía mucho ánimo y había cambiado mucho su personalidad. Antes de hablarles de la hospitalización del muchacho, quiero describírselos. Es un muchacho de, como dije, de 12 años, muy inteligente, muy bien parecido. Ese día llegó con sus padres y sus padres decían que él estaba muy depresivo, que había cambiado mucho. Con el tiempo, el muchacho comenzó a abrirse. De inicio nosotros hicimos una evaluación para tratar de entender qué era lo que estaba pasando y al final el muchacho fue diagnosticado con depresión. Pero resulta que estaba pasando algo mucho más profundo, mucho más complejo. Un día, recuerdo, era de noche, alrededor de las 11:30 de la noche. Yo acababa de empezar mi turno, tenía el turno de la noche en ese momento y él estaba despierto en el área social. Y no había nadie, solamente él. Y yo fui donde él y le dije que por favor ya se vaya a acostar, que era hora de dormir. El muchacho comienza a llorar de una forma muy sentimental. O sea, todavía recuerdo las lágrimas que él estaba derramando y decía: Dinápolis, pero aquí está pasando algo. Es que esto no puede ser simplemente una depresión, porque es que él se ve como tan castigado, se ve como tan cansado, se ve como que tiene algo dentro de él que él no quiere hablar de eso. Yo tomé la oportunidad, busqué unas cartas para jugar casino con él. Mientras jugaba casino con él, él comenzó a decirme un poquito más de él, que que le iba bien en la escuela, que quería mucho a su papá y a su mamá. Y en una se detuvo y me dijo: tengo que decirte algo que yo no le he dicho a mis padres. Le digo: claro, dime. Me dice: yo tengo pensamientos impuros, tengo pensamientos negativos y cada vez que yo tengo esos pensamientos, yo hago algo que creo que está mal hecho para tratar de eliminar esos pensamientos impuros. Bueno, yo dije algo de muchacho, alguna muchachada. ¿Qué es lo que él define como pensamientos impuros? En este caso, él me decía que desde muy pequeño sus padres eran personas muy, pero muy religiosas. Eran personas bastante dedicadas a sus creencias, creían mucho en su fe, iban a la iglesia, eran muy dedicados y él escuchaba cómo su papá se expresaba en contra de problemas sociales, vamos a decir. Uno de esos problemas sociales de los cuales el papá se quejaba mucho era de la homosexualidad y él hablaba de los homosexuales de una forma muy derogatoria y eso se le quedó grabado a este paciente. Cuando yo indagué y le preguntaba: pero comparte conmigo, ¿cuáles son esos pensamientos negativos, esos pensamientos malos que tú tienes? Coméntame cuáles son y qué es lo que tú haces para tratar de lidiar con esos pensamientos. En ese momento, el muchacho me dijo: desde que yo tenía, 5 o 6 años, yo siempre veía a mis amiguitos y me sentía atraído, me sentía como que me gustaban y no pensaba nada acerca de eso. Pero según fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que yo realmente sentía atracción por muchachos de mi mismo sexo. Yo me sentía gay, pero yo sé que ser gay es un pecado, porque mi papá me lo enseñó. Yo sé que ser gay es algo prohibido, porque mi papá me lo enseñó. Yo sé que a los gays merecen castigo. Y porque yo creo en lo que él dice, yo creo en la misma religión que cree mi papá, yo creo en las mismas creencias que cree mi papá, yo decidí tomar cartas sobre el asunto y comencé a hacerme daño. Wow. Yo quería como, ya, Dinápolis, tú deberías de tratar de ayudar a este muchacho en cualquier forma que tú puedas, pero ¿cómo ayuda a una persona, a alguien que tiene algo tan inculcado, tan profundo dentro de sus creencias? ¿Cómo? Decidí hacerle la pregunta
pero cuéntame más, dame más detalles. ¿Qué es lo que tú dices cuando tú dices que te haces daño? Porque por lo regular, tú ves cuando los muchachos se hacen daño en las manos, se cortan y hacen ese tipo de cosas que normalmente no causa como un daño tan permanente. Pero yo no le vi ningún tipo de marcas. Cuando él me dijo que él no me podía enseñar porque es inapropiado, ahí yo entendí. Este muchacho hay que evaluarlo de pies a cabeza para tratar de entender la magnitud del daño que él se está causando. Hablé con el doctor de cabecera, llevamos al muchacho, el doctor de cabecera y yo, a una habitación y le pedimos que por favor se quitara la ropa. Y en ese momento el muchacho comenzó a llorar y lloraba y decía que por favor no le hagan eso. Y yo le expliqué que cada vez que hay un problema de seguridad de que un niño se esté haciendo daño, ese tema tenemos que tratarlo con los padres y que necesitamos más detalles, porque ya que yo tengo esa información, era obligatorio que yo tome cartas sobre el asunto. Mediante el llanto, él se bajó los pantalones y nos dimos cuenta que él se estaba mutilando su pene. Y era algo como que era evidente que tenía años haciendo eso. Y que iba a ser muy, pero muy difícil de que esa persona tenga una vida normal desde ese punto en adelante debido al daño que ya había causado. Cuando él me comentaba que siempre que él veía a un varón y él se sentía atraído, sentía furia y oía las palabras de su papá diciéndole: esas personas que son homosexuales necesitan ser castigadas. Y él se iba a su habitación con un tenedor y se tomaba su genital y lo rayaba con un tenedor hasta que se le quitaran los pensamientos impuros. Y así lo hizo por años, sin decirle a nadie. Eso realmente me marcó porque simplemente era un ejemplo de algo que puede ser tan bueno, tan puro como la religión. Y si no es comunicado de una forma sutil, adecuada y empática, el nivel de daño que puede causar en una persona como esa. Desde ese entonces yo entendí que no vale que algo sea bueno, se tiene que utilizar para bien. En ese momento yo entendí que no vale que la intención de algo, la naturaleza de algo sea algo bueno. Con las cosas buenas también se pueden hacer cosas malas. Y como dije al principio, yo creo que esto es algo que no debería repetirse y que la empatía, el amor de madre, el amor de familia, tiene que ir por encima de todas las cosas, como muy bien lo dicen muchas religiones, incluyendo la religión de ese chico. Gracias por escuchar. Vamos a empezar, no lo por uno, por esperarle. Aparte de enseñanza, hubo lo llegaste a sacar de la situación, hubo verlo también, todavía estoy acompañando, por tratar por decirme. Manera que lo pudimos arreglar, pues haciendo tal, ok, tanto. Puedes traer tratamiento. De acuerdo. Para lo de la manera que pudimos ayudar a ese niño, haciéndole diferencia. La manera que pudimos ayudar a este joven, lo primero que tuvimos que hacer es tratar de ayudarlo a aceptarse por quien él es y por las cosas que siente. Eso fue una tarea bastante difícil porque también teníamos que, por ser menor, incluir a los padres en ese tratamiento. No podíamos tomar ningún tipo de decisión sin los padres. Y hasta ese momento los padres no sabían realmente a qué nivel de seriedad era esta situación. Con mucha terapia, con mucha comunicación y también con medicamentos que ayudaron a estabilizar muchos de los síntomas de depresión que estaba experimentando el joven, pudimos comenzar, porque eso para solucionar un tema como ese es bastante complejo, pero pudimos comenzar a caminar en el camino correcto, en la dirección correcta. Y ellos tuvieron momentos donde sus padres le pedían disculpas, la abrazaban y le decían que nosotros te queremos, te amamos, que perdón por no haber darnos cuenta de eso. Y a través de la comunicación, más que todo, pudimos ayudar a esa familia a tener la oportunidad de realmente ser una familia y tener la habilidad de cuidarse unos a los otros. Gracias por escuchar. Por favor, síguenos en todas las redes. Vamos a estar subiendo mucho contenido
Espero que este contenido no sea simplemente una historia, sino una lección. Mi objetivo realmente es que las personas que estén pasando por algo similar entiendan que hay recursos que pueden acudir para tratar de ayudarse en esa situación y que no se sientan solos. Cualquier persona que se sienta identificado, que sepa que eso no es una historia individual, sino una colección de casos reales de pacientes que yo he tenido y que he entendido y aprendido en el proceso, y por eso quiero impartir y compartir los aprendizajes de mis experiencias clínicas con mis pacientes, y espero que ustedes se sientan identificados y pueda servirle de algo de ayuda a cualquier persona que lo necesite.